Fraternidad y honor en la ciencia y en la cultura. Eso es nuestro lema de SPEM. Y bueno, pues bienvenidos todos a esta sesión. Les saludamos muy cordialmente a nombre del Consejo Directivo. Nos acompañan algunos médicos de la localidad, algunos médicos pediatras, también de la ciudad de Michoacán, de Celaya. Ahí tenemos a nuestro socio, el doctor Leopoldo Mario Aguayo. Y bueno, pues algunos no puedo identificarlos completamente, pero también están de la Ciudad de México, la doctora María Eugenia, que también nos acompaña frecuentemente. Bueno, pues a nombre del Consejo Directivo les damos la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, pues nuestra agenda del día será presentarles a nuestro conferencista. Vayan preparando sus preguntas y comentarios a través del chat, pero también sería ideal que lo hicieran de viva voz para que lo podamos disfrutar. Tendremos la voz y la presencia de la doctora Patricia Martínez Pérez y de nuestro tesorero, el doctor Gerardo Alvarado Contreras. Finalmente, los asuntos generales. Como todo inicio de nuestra sesión, les pido por favor que apaguen su micrófono y si pueden también alguna vez su video, si es que no tienen interferencia, si tienen buena señal no van a tener dificultad. Como es protocolario, iniciaremos con nuestro himno. El 4 de julio de un año fortuno, 1951, se hace realidad un legado de unidad, honor en la ciencia y en la cultura, la fraternidad que configura el lema cardinal, que estructura nuestro ideal, porque siempre seremos hermanos, aspirando a la senda ejemplar, el saber y el quehacer hecho propio, y estandarte de la verdad. Potosina es la ciencia que forma luces de los que son tu hacer. Con orgullo siempre exclamaremos: SPEM, SPEM, Bueno, pues agradecer al maestro Barubi Gaitán su obsequio para la SPEM. Asimismo, agradecer a la doctora Patricia Martínez Pérez su espléndido regalo que nos hizo impreso el himno de la SPEM. Y pues pedir a la doctora Patricia que nos cuente el acta anterior. Pat. Sí, buenas noches nuevamente a todos. Como es habitual, se envió el acta. No sé si alguien tenga algún comentario o corrección a la misma. Muy bonita. Todo bien. Gracias, doctor. Muy bien. Aprobada. Agradezco la aprobación entonces. Gracias. Aprobada. Aprobada. Gracias. Bueno, le ponemos palomita. Bueno, pues más o menos la asistencia de nuestros socios, casi tenemos un 70%, y eso es interesante, además de nuestros médicos invitados, que sí les pedimos de repente que cuando pongan siempre un teléfono nos digan para tenerlos presentes en nuestra acta. Y bueno, pues también en otro orden de ideas, el doctor Abraham Torres Montes agradece que enviaron en tiempo y forma el resumen correspondiente. Prácticamente tenemos en esta comisión, ¿verdad?, el 93% de todos los resúmenes. Y bueno, pues aquí mismo felicitar al doctor Jaime Belmares. Nos ha contado por ahí que ha recibido un premio y el doctor, como es muy modesto, no nos quiso comentar, pero parece ser que es algo muy extraordinario. Doctor Belmares, desde aquí reciba un abrazo fraterno de parte de todos los socios de la SPEM. Bien, esta noche quisiera presentarles al doctor Andreu Comas García. El doctor Comas, ¿verdad?,
Es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con una maestría en el Instituto de Salud Pública relacionado con enfermedades infecciosas. Asimismo, hizo un doctorado, ¿verdad?, en ciencias en la UNAM, y esto le ha permitido, ¿verdad?, entrar al Sistema Nacional de Investigadores, y en este momento es nivel 1. Es profesor de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud. Es consultor y asesor de epidemiología, y sobre todo de los virus respiratorios, y es socio del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica y de la Red Mexicana de Virología. Rastrear un poco su extenso currículum, pues bueno, es interesante que tiene revistas indexadas. Este año probablemente ya tiene mucho trabajo, y bueno, le agradecer, el doctor Comas seguramente no se ha dedicado tanto a la investigación aparentemente, porque ha tenido un papel muy destacado en el diagnóstico del COVID y que ha ayudado a muchos de los pacientes potosinos a tener un diagnóstico preciso. El doctor Comas, bueno, en este sentido, en su papel multifacético, nos va a contar acerca por qué vacunar a los niños contra el COVID. Un tema por lo demás interesante y polémico, pero que de alguna manera nos permite. Sé que el doctor también hace unos minutos terminó una plática a nivel nacional, y que pues le agradezco doblemente que nos haya acompañado esta noche. Doctor Andreu, por favor. Pues muchas gracias, doctor Santos. Siempre, si me permiten ahí compartir la pantalla. Adelante, ¿puedes compartir? Ya, que un maestro tan querido como usted me presente. Y bueno, a la mera hora cambié el tema porque deseo hablar de la obesidad, la inflamación y el COVID, que es un problema que tenemos. Pues México es el país más obeso, más diabético del planeta. Pero hoy tenemos un problema grande, y tenemos que afrontarlo, y tenemos que decir las cosas como son y el porqué de cómo son, ¿no? Desgraciadamente, esta pandemia se ha manejado con políticas sin ciencia y sin salud pública, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que vacunar a los niños contra COVID-19? Nos hacen creer que es un debate muy grande y algo muy controversial, y vamos a ver que tampoco es algo tan controversial, ¿no? Al principio, hace más de un año, nos decían, bueno, que el coronavirus no es una situación de emergencia, que no había que cancelar eventos masivos, no había que caer en compás de pánico, que bueno, lo único verdadero de esa infografía es esa parte, que había que seguir con la vida normal y que no era una enfermedad grave, nos decía el gobierno de México. Nos decía que más del 90% de los casos eran leves, y de hecho en una conferencia de prensa que vino el subsecretario López-Gatell, que la dio aquí en San Luis, pues intentó decir algo que no sé qué quiso decir, pero bueno, lo que a lo mejor quiso decir fue que, hablando de los niños, que no era una población especialmente de preocupación. Y en esa época no lo era, porque aunque los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes sí se infectaban con el virus, no desarrollaban enfermedad. Más adelante les hablaré de la variante Delta y por qué sí, ahora los adultos jóvenes, adolescentes y niños sí desarrollan enfermedad con la variante Delta. Entonces, ¿cómo vamos en general? Aquí en azul vemos los casos reportados, en rojo vemos las defunciones reportadas, ya vamos pasando la segunda ola, la tercera ola, nada más que vamos a nivel pues, de la primera ola, del pico de la primera ola, o sea, todavía sí vamos de bajada, pero pues nos falta todavía bajar, en lugar de bajar aquí el edificio M, pues andamos bajando ahí el Empire State, entonces pues todavía nos falta mucho que bajar y vamos a ver qué tanto tiempo y hasta dónde logramos bajar. Para que nos demos una idea de la realidad del panorama, cada barrita azul, que es un caso reportado, hay que multiplicarla por 25, que es el número de infectados, y cada barrita roja, que es una defunción, hay que multiplicarla por 2.1. Y en las primeras dos olas, la mortalidad y la hospitalización iban de la mano de los casos, ya debido a la vacunación. En esta tercera ola no, ya primero tenemos los casos, luego las hospitalizaciones, luego las defunciones. E irá bajando esta ola paulatinamente,
vamos a llegar en octubre y en noviembre a los mínimos posibles, ¿sí? Y de ahí en diciembre tendrá un incremento, no sabemos qué tan grande, y para enero y febrero vendrá una cuarta ola que probablemente, si no surge alguna variante más fregona que la variante Delta, las demás olas van a ser cada vez más pequeñas, ¿no? Y bueno, el tamaño de la cuarta ola dependerá que tanto podamos avanzar en vacunación, cómo vaya a estar el clima, de cuál siga siendo la variante predominante, y algo muy importante y en lo único que podemos meter mano es en si logramos los mexicanos cortar la cadena de transmisión, algo que nunca hemos sido capaces de hacer. En cuanto a las proyecciones de defunción, bueno, pues esperamos que para mediados del próximo mes estemos cerca de los 290,000, 300,000 defunciones acumuladas registradas, ¿sí? Que esas, bueno, repito, cada defunción hay que multiplicarlas por 2.1. En esta imagen en puntitos naranja ven las proyecciones que hacemos en el programa Virus Universitario semana con semana, y en azul vemos los datos reales. Como ven, pues, el modelo empata bastante bien y bueno, todavía sigue una muy buena o una muy alta crecimiento en las defunciones, aunque afortunadamente y gracias a la vacunación ya no van al mismo ritmo que los casos. Esta diapositiva lo que nos habla de los casos diarios reportados por cada millón de habitantes. Y este es un indicador que lo tomamos como un indicador de transmisión. Se ha estimado que si yo tengo en una comunidad más de 100 casos al día por millón de habitantes, estoy en un panorama de alta transmisión. Como ustedes podrán ver en la primera ola, ¿sí? Se dio en un panorama de baja transmisión, ¿sí? En verdad nunca rebasamos los 50 casos por millón de habitantes. La segunda ola sí lo rebasamos, este umbral de alta transmisión, y algo interesante de esta segunda ola es que se dio por una variante llamada 519, que en México fue el único lugar del mundo que causó un problema. En el resto del mundo no causó un problema, entonces hay de dos. O los mexicanos somos extremadamente susceptibles a la variante 519 y el resto del mundo no, o de plano el manejo de la pandemia durante la segunda ola pues fue bastante malo. Y luego llegamos a bajar a muy buenos niveles por ahí de mayo, junio del año pasado, y pues como México es uno de los 8 países que a nivel mundial no pide prueba de COVID para entrar a nuestro territorio, pues hacia junio y julio del año pasado llegaron la variante del Reino Unido, la alfa, y la variante de Brasil, la gamma, y empezaron a causar casos en la península de Baja California, en la Riviera de Nayarit hasta Manzanillo y en la Riviera Maya. Y iba incrementando, que vemos esta parte de puntitos más pegaditos, que no están tan separados, y de repente vemos saltos muy grandes en esta transmisión, y estos saltos muy grandes se debió a la variante Delta. Es una variante Delta que es una variante mucho más contagiosa, ¿sí? En lugar de que una persona pueda contagiar a 2 o 3 personas, puede contagiar a 6 a 8 personas. El periodo de incubación ya no es de 5 a 6 días, es de 3 a 4 días. Empieza a contagiar 48 horas antes de tener los síntomas. La tasa de ataque, en lugar de estar del 20-25%, están arriba del 80%. Y es un virus que se replica con mayor fuerza o en mayor cantidad, con mayor velocidad, y que aparte se une con mayor fuerza a su receptor. Debido a estas 3 características, la variante Delta sí genera enfermedad de niños. ¿Por qué? Porque este virus tiene el receptor de angiotensina número 2, que cuando nacemos tenemos muy poquito, y conforme vamos creciendo va aumentando la expresión de este receptor. Y este receptor va aumentando si soy diabético, si soy hipertenso, si soy obeso. Y entonces, a pesar de que los niños tienen poco de este receptor, al tener un virus que se replica más rápido, más fuerte, y se une con mayor fuerza al receptor, pues entonces sí genera enfermedad. Y vemos cómo a nivel nacional llegamos a estar, ¿sí? En un panorama de muy alta transmisión, cerca de 200 casos. Para que tengan una idea qué pasó en San Luis Potosí, en el pico más crudo, llegamos a estar en 400 casos diarios por millón de habitantes. Llegamos a tener un brote el doble de rápido
que nuestro país. ¿Y cuál es el gran riesgo de estar mucho tiempo en esta zona de alta transmisión? Es que si yo tengo alta transmisión con una baja vacunación, va a pasar lo que ya pasó en Inglaterra, en Brasil y en el Reino Unido. Voy a generar una variante que tenga la capacidad de transmitirse mejor y que pueda escapar mejor del sistema inmune. Aquí vemos la incidencia epidemiológica por semana. Igual en los puntitos son las proyecciones que hacemos, en la línea continua son los datos y vemos cómo hubo un primer incremento muy largo y muy importante que se fue desde mayo del año pasado hasta enero. De hecho, la pendiente del brote de enero pues es una pendiente muy espantosa. De ahí medio se pudo controlar el brote. Pareciera que ya estamos llegando a una meseta, que ya casi lográbamos el control de la epidemia, pero pues llegó la variante Delta y tuvo un crecimiento impresionante. Y que ahorita, bueno, ya vamos en una fase de descenso. Digo, cabe decir que estimaciones que tenemos es que el 72% de los mexicanos, es decir, un poquito más de 91 millones de personas, ya se han infectado contra el virus. El problema de la variante Delta es que causa reinfecciones en personas que tuvieron infección por el virus original o por otras variantes y que también me puede causar infección y en algunos casos excepcionales enfermedad en personas vacunadas. Por lo tanto, y algo que no ha sido el mensaje central de la salud pública de nuestro país, es que a pesar de estar vacunado, digo, solo el 35% tiene esquema completo, tenemos que seguir usando cubrebocas en nuestro país. Y luego nos dijeron que los niños tenían un riesgo casi nulo de morir por COVID, que vacunar a un niño a través de un amparo y quitarle una vacuna a un adulto, o que la probabilidad de un niño de hospitalizarse era del 0.004%. Vaya, se ha minimizado de manera sistemática e ideológica la enfermedad en pediatría. Y ahora vamos a ver los datos, y los datos no mienten. Entonces, ¿cómo ha impactado en niños el COVID-19? Este es un artículo que estamos elaborando, que participan personas, bueno, pues de aquí de la universidad, de la UNAM, están del Instituto de Matemáticas, de la Universidad de Berlín. Es un estudio muy grande que estamos haciendo. Y a la izquierda en la figura A lo que vemos es la intensidad de la transmisión por grupos de edad. Y aquí lo que podemos ver es que en la primera ola, se ve esto en amarillo, pues el grupo de edad más afectado, ¿sí? Era, ¿sí?, el grupo de a partir de los 36 años de vida. Y fue una ola ancha, pero que no fue de tanta intensidad. Vemos la segunda ola con una primera parte muy cruda en noviembre y diciembre y una parte extremadamente cruda de transmisión en enero y febrero. Pero vemos que ya esta segunda ola, ya la infección ya se corrió hacia grupos menores de 36 años. Y vean, ya notábamos los primeros datos de transmisión en los niños de 6 a 15 años. Y luego viene la tercera ola, pero fíjense en la tercera ola. La intensidad de transmisión en el grupo de mayores de 46 años disminuyó mucho con respecto a la anterior. Y al revés, quien incrementó la transmisión es en el grupo menor de 46 años. En la figura B vemos los casos apilados por semana y vemos cómo disminuyen los casos, si el porcentaje de casos que ocurren en los mayores de, ¿cómo se llama?, de 46 años para arriba. Pero entonces vemos lo contrario. Hay un aumento en la transmisión, hay un aumento en los casos a partir de los 0 a los 45 años. De hecho, por ejemplo, en el grupo de 0 a 5 años se ha detectado un incremento en los casos a partir por ahí de la semana 14 de este año. En el grupo de 6 a 15 años se ha ido incrementando paulatinamente desde el inicio de la epidemia, igual en el grupo 16 a 25 años. Pero vean que gran parte de esta tercera ola se da por la infección en el grupo de 16 a 35 años. En esta gráfica a lo mejor no se ve bien, pero lo que vemos, y ahorita se las explico, en la línea naranja es la incidencia semanal a nivel nacional. Y en la línea azul son las incidencias para cada grupo de edad, de 0 a 5 años, 6 a 15, 16 a 25, así hasta llegar a los 75 años. Muy bien.
Aquí vemos algunos grupos de edad que empiezan en el de 46 a 55 años que tienen un recuadro. Y está este recuadro porque vemos que a partir de que se notó el efecto de la vacunación, vean cómo la incidencia en azul es menor que la incidencia semanal en naranja. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir simplemente que la incidencia en el grupo, o la incidencia en el grupo de 46 a 55 años se volvió menor que la incidencia nacional y este efecto se ve muy bonito entre los 46 hasta los 75 años. Sin embargo, en el grupo de más de 75 años vemos que en algún momento ambas curvas se empataron y luego, ¡pum!, otra vez se volvió a disparar la incidencia en los mayores de 75 años y esto es la falla vacunal esperada por el grupo de edad. Entonces, mientras vemos un claro beneficio en los casos a partir de la vacunación entre 46 y 75 años, vemos que en los grupos menores de 45 años, este efecto fue mucho menor. Por ejemplo, vemos cómo esta tercera ola en los menores de 6 años fue muchísimo más grande que las otras olas, también de 6 a 15 años. Y algo muy preocupante, muy preocupante, es, por ejemplo, lo que ocurrió, ¿sí?, en el grupo de 16 a 35 años, pero particularmente 16 a 25, donde se separan mucho ambas curvas. ¿Y de qué me están hablando todas estas regiones donde veo los cuadritos rojos? Es que está aumentando la transmisión en este grupo de edad. De hecho, en el grupo de 36 a 45 años, la vacunación prácticamente todavía no ha podido impactar en la transmisión. Aquí vemos la incidencia semanal por grupo de edad. Vemos que en las primeras 2 olas los mayores de 75 años eran quien tenía la mayor incidencia. Luego le seguía el grupo de 36 a 45 y muy pegadito el grupo de 46 a 55. Vaya, la gente en edad económicamente activa y luego venía el resto de la población y ya muy poquitos casos de 0 a 15 años. Pero vean esta tercera ola. Esta tercera ola, sí, ya el grupo de 16 a 25 años tiene un incremento muy importante, al igual que los grupos de 26 a 45 años y los menores de 15 años. De hecho, si comparamos la incidencia entre la semana 9 del 2020 y, aquí la semana 20 del 2021, durante ese periodo, versus la semana 21 a la 34 del 2021. ¿Por qué toma estas semanas? Porque son las semanas en que ocurrió, digamos, la línea de abajo es la tercera ola, la fila de arriba es la primera y segunda ola. Vemos que, por ejemplo, en los grupos de mayores de 75 años, en la tercera ola disminuyó la incidencia un 38%, en el grupo de 66 a 75 un 37%, de 56 a 65 un 24%. Vean como de 46 a 55 es un cambio pues, prácticamente marginal del 3%, ¿sí? Pero vean, esta es la parte preocupante. En los niños menores de 5 años prácticamente la epidemia creció un 300%, de 6 a 15 años un 350%, de 16 a 25 años un 200%, de 26 a 35 un 100%, de 36 a 45 un 53%. Entonces, sí está habiendo debido por 2 factores. Por un lado, a la vacunación en los grupos de más de 46 años, donde ha logrado impactar particularmente en los mayores de 56, y por otro lado, gracias a la variante Delta, la carga de enfermedad en esta balanza en el grupo de edades se ha ido a los más jóvenes. Y esto conlleva mayor riesgos porque sabemos que tenemos el COVID largo. Entonces vamos a tener personas con discapacidad durante muchos años que nos van a generar años de vida perdido o nos van a generar disminución en la calidad de vida y en la productividad del país, ¿sí? Y que también van a perpetuar la transmisión. Esto es muy similar a la gráfica que vimos hace 2 diapositivas, pero es mortalidad. Vemos una primera ola con una mortalidad muy dispersa, donde la mayoría de la intensidad de la mortalidad se concentró en el grupo de 55 a 35 años, ¿sí? En la segunda ola fue una mortalidad muy concentrada, muy abrupta,
que se fue pues, prácticamente desde los 25 años hacia arriba, ¿sí? Pero vean cómo en esta tercera ola la mortalidad ha disminuido mucho en los mayores de 46 años, aunque todavía no se ha logrado un impacto en el grupo de 36 a 45. De hecho, aquí vemos cómo en ellos se mantuvo la mortalidad, pero incrementó la mortalidad en los grupos a partir de los 16 años de manera muy importante, ¿sí? También cabe decir que en nuestro país, desgraciadamente, el 25% de las defunciones en promedio ocurrieron en la casa y no en el hospital por falta de acceso a los hospitales. Y aquí vemos la mortalidad por semanal, la tasa de mortalidad semanal por grupo de edad. Sí, afortunadamente, y gracias a la vacunación, vemos que esta tasa de mortalidad, sí, fue mucho menor que en la primera ola. Sin embargo, en los grupos, por ejemplo, 16 a 25 años, pues fue igual que en las otras. Vaya, en los grupos no vacunados, ¿no? En esta gráfica lo que se hace es un índice, es la relación entre la incidencia de un grupo de edad entre la incidencia nacional. Aquí tengo los grupos vacunados y vean cómo a lo largo de la epidemia estos grupos mantuvieron una relación muy constante, es decir, el número de casos en el grupo de edad fue constante con respecto o en su proporción con respecto a la incidencia total. Sin embargo, a partir de que empieza la vacunación, se cae esta relación. ¿Qué quiere decir? Que empezaron a disminuir los casos por grupo de edad en el total de la población, ¿sí? Y esto es un efecto muy claro de la vacunación. Desgraciadamente, estamos viendo que en el grupo de mayores de 75 años hay un repunte. Y esto se debe a una falla vacunal, que aquí es donde hay dos estrategias. La estrategia de poner una tercera dosis a estas personas, a los mayores de 75 o a los mayores de 60 con comorbilidades, o en los inmunosuprimidos previo estudio, o hacer la estrategia capullo. Si yo nada más viera esta diapositiva, diría, bueno, una tercera dosis en población mayor de 75 años pudiera ser una buena idea. Sin embargo, vean aquí cómo de manera constante la relación entre casos en los menores de 15 años con respecto a la población general ha ido aumentando desde el inicio de la pandemia, en estas líneas roja y azul. Y también vemos que hay de repente un incremento muy abrupto en el grupo de 16 a 35 años. Entonces, si yo hago únicamente una tercera dosis a este grupo de mayores de 75 años, no voy a impactar en el grupo de la derecha. En cambio, si yo vacuno muy bien al grupo de la derecha, voy a hacer que caigan estas curvas, pero también a través de la estrategia capullo, estrategia que sabemos que ha funcionado muy bien gracias, por ejemplo, a la pediatría, sobre todo a la vacunación contra tosferina, ¿sí? Vamos a lograr otra vez reducir las curvas en las personas más susceptibles. En esta tabla, hay unos errores ahí de typo, perdón, pero ¿qué tanto ha impactado la vacunación en nuestro país? Cabe decir que la vacunación en nuestro país ha sido una vacunación heterogénea, una vacunación no basada ni en evidencia ni en salud pública, sino basada en política. Se empezó a vacunar los lugares más lejanos, con menor densidad poblacional, con menor cadenas, de transmisión, con menor hospitalización y menor mortalidad, ¿sí? Y después se fueron vacunando los lugares que eran los focos rojos y los sitios de transmisión. Entonces, ¿qué podemos ver? Que, por ejemplo, en el grupo de 36 a 45 años, la vacunación solo ha reducido un 3.5% de los casos y no ha impactado en mortalidad. En cambio, en el grupo entre 46 y en adelante, bueno, pues el impacto ha sido entre un 12 y un 21%. Pero vean, esta estrategia, estos millones de vacunas que hemos utilizado, que se ha utilizado una gran combinación de vacunas, varias de ellas sin estudios de fase 3 completados, solo ha reducido un 6% la incidencia y ha reducido un 13% la mortalidad. De hecho, los cálculos de reducción de mortalidad que hemos visto, ¿sí? Entre el 15 y el 17%. Entonces, vean, hemos gastado un dineral y sí se ha logrado un impacto, por supuesto, es un impacto benéfico, pero no ha sido el impacto que hubiéramos esperado. Porque tenemos que entender algo.
El efecto poblacional de la vacunación depende de dos cosas, de la cobertura vacunal y de la eficacia de la vacuna. Tenemos vacunas cuya eficacia es muy baja y vacunas con eficacia alta. Entonces tengo que tener una cobertura muy alta. Y tengo que iniciar la cobertura en las zonas de mayor transmisión, ¿sí? Entonces, para decir por qué tengo que vacunar a los niños, pues ¿qué hemos aprendido de la transmisión de influenza que podemos aplicar al COVID-19? Este artículo de PNAS, publicado en PNAS en el 2006, unos artículos más largos que he visto, 40 y tantas páginas, que si los tomadores de decisiones en salud del 2009 lo hubieran leído y los del actual 2020 lo hubieran leído, pues la estrategia será diferente. Bueno, son los mismos tomadores de salud en ambas epidemias. Lo que vemos en esta diapositiva es en el eje de las X, la posibilidad de transmisión, que va del 8 hasta el 20%, bueno, 22%, la tasa de ataque, que va pues, desde un 5 hasta un 60%, y el R0, es decir, cuántas personas puedo contagiar. ¿Cuáles son los grupos que tienen la mayor tasa de ataque, la mayor probabilidad de transmisión y que más me infectan personas? El grupo de 0 a 18 años. Por eso en Estados Unidos la vacunación es de 6 meses contra influenza, de 6 meses a 18 años y mayores de 60. Y en nuestro país llevamos peleando años para que la vacunación pública no se detenga a los 6 años. Se siga hasta los 18 años porque el grupo de 5 a 18 años es el grupo que más me va a diseminar la infección en la comunidad. Y si yo los vacuno, corto esa infección y esa transmisión y entonces genero un beneficio al resto de la población. Este es un trabajo inconcluso que tenemos Jorge Velasco, un matemático biólogo de la UNAM y yo. Cada panel es un grupo de edad y lo que vemos es la intensidad de las infecciones respiratorias en los últimos 10 años. Y entonces vemos que hay una gran transmisión en estos grupos de edad, sobre todo en el grupo de 1 a 14 años, que son los niños pues, prácticamente del preescolar a la secundaria. Y vemos que es una transmisión que va disminuyendo con la edad, pero es sincrónica y es un gran volumen. Luego en los de preparatoria y universidad se cae la transmisión y otra vez en este grupo se vuelve a aumentar la transmisión. Son los papás de los niños. ¿Sí? Esta gráfica explica muy bien por qué algo que Canadá ha entendido perfectamente. Si vacuno a los niños y a los adolescentes contra influenza, los papás dejan de faltar al trabajo y se cae el ausentismo laboral y se cae el ausentismo escolar. Y por vacunar a los menores de 18 años, ellos ahorran millones de dólares en ausentismo laboral y en hospitalizaciones de los papás. Y es algo que no se ha entendido. ¿Estamos ahorita vacunando a esta clase de edad de 25 a 44 años? Sí, pero no estamos vacunando a quienes los están infectando, ¿sí? Y recordemos algo, las vacunas contra el COVID es algo, tienen un término matemático que les llamamos la vacuna imperfecta. Es decir, evita la forma grave de la enfermedad, evita la muerte, evita la hospitalización de manera muy considerable, pero no evita transmisión. Por eso es una vacuna imperfecta. Y al no evitar transmisión, yo me puedo infectar a pesar de estar vacunado. Y si yo me infecto y tengo factores de riesgo, pues aunque esté vacunado, voy a terminar en el hospital, claro, con menor probabilidad. Por eso es tan importante vacunar a este grupo de edad. Esta es una gráfica de Duthoff que fue diseñada este modelo para influenza y que hoy lo adapto para coronavirus. Yo tengo un adulto que se infecta en la comunidad, lleva a su casa el virus, en este caso influenza o virus sincicial respiratorio, y bueno, contagia a un hijo y en el trabajo contagia a otros adultos. Este hijo va a la escuela y contagia a otros niños, ¿sí? Si hablamos de influenza o de virus sincicial respiratorio, el grupo vulnerable son los niños porque son los que se van a enfermar y llegar al hospital, y los adolescentes y los adultos es el grupo core. Vaya, ese grupo que se va a enfermar, no se va a morir, pero me va a dispersar la enfermedad y me va a costar dinero, mucho dinero, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende el control de la epidemia? Pues depende de la movilidad de la población core, de la susceptibilidad al virus de la población core y cuál sea el porcentaje de asintomáticos de esta población core. En cambio, con coronavirus, los grupos se cambian. El grupo más vulnerable para morirse o para hospitalizarse son los adultos,
Pero el grupo core, el grupo que me está diseminando la enfermedad, son los niños. Y son un grupo con una alta movilidad y un alto porcentaje o un mayor porcentaje de asintomáticos que los adultos. Entonces, si yo vacuno al grupo core, voy a proteger a mi grupo vulnerable. Porque recuerden que no a todos los vulnerables les va a funcionar la vacuna. Si yo tengo un papá obeso y diabético, pues la vacuna no le va a funcionar igual. Entonces, ¿qué características tienen los niños y adultos jóvenes en la dispersión de infecciones respiratorias? Tienen 4 características muy importantes. Son una población de alta movilidad, con alta tasa de contacto social entre individuos, con alta tasa de incidencia, pero baja tasa de mortalidad, y que por lo tanto son fuente de dispersión y contagio en comunidad y particularmente para adultos susceptibles. Vaya, son los que nos están enfermando a la gente susceptible. Entonces, ¿por qué sí hay que vacunar a los niños? Porque ¿qué ha cambiado con el COVID-19 y los niños? Es que el virus original y sus primeras variantes sí infectaban a los niños, pero no causaban enfermedad. Sin embargo, la variante alfa, la gamma y particularmente la delta sí causa enfermedad en los niños por 2 cuestiones. Una mayor replicación y una mayor fuerza de unión al receptor. Entonces, no importa que el niño tenga menos receptores, el virus ya tiene la habilidad de causar enfermedad en ellos. Entonces, la vacunación en personas previamente más susceptibles aumentó la presión en el virus. Y al estar vacunados los más susceptibles, se ha movido de edad a una población que antes no lo era y que, como no los va a matar tanto, va a poder el virus continuar transmitiéndose, ¿sí? Y entonces, si este virus me va a ir generando brotes, y si el brote en ese grupo de edad más jóvenes es más grande y más grande y más grande, tarde o temprano se va a llevar a los vacunados, ¿sí? Aparte tenemos una falsa percepción de seguridad generada por las vacunas, porque el que está vacunado dice, pues yo ya me voy de fiesta, al fin ya estoy vacunado, o ya me infecté, me voy de fiesta porque ya me infecté, o desgraciadamente tenemos las pruebas de antígeno que prácticamente hoy con la variante Delta ya no sirve. Y a esta percepción generalizada que nos ha generado el gobierno de la República, que los niños pues no importan si se infecta o no porque no pasa nada. Vean, durante la tercera ola, el incremento de casos, y repito hace rato, en menores de 5 años se ha incrementado 300%, de 6 a 15 años 350%, y 6 a 25 años un 200%. Claro, a partir de los 46 años ha disminuido. Ahora, de acuerdo a datos en México, la tasa de mortalidad asociada a virus respiratorios en niños menores de 6 años, vamos a revisarla. Por ejemplo, en influenza se me mueren en México, son datos de México, 5 niños por influenza menores de 6 años por cada 100,000 habitantes. 7 niños por sincicial por cada 100,000 habitantes. 13 niños por 100,000 por cada 100,000 habitantes. Entonces, ¿dónde está ese riesgo nulo a morir de los niños que nos dice la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud? ¿Sí? Y otra cosa, ha incrementado la mortalidad de mayores de 75 años. Vean, incrementa mortalidad en niños, incrementa incidencia en niños, incrementa incidencia en mayores de 75, ¿por qué no vacunarlos? Y hago una estrategia capullo y protejo ambos lados de mi pirámide poblacional. Vean, si yo comparo la mortalidad en México de COVID versus influenza prepandémica, el COVID mata entre 11 y 28 veces más que influenza prepandémica y que influenza pospandémica y H3N2 contagia entre 6 mata entre 6 y 15 veces más. Vean el tamaño de la mortalidad que nos causa el coronavirus. Vean esto, en niños menores de 6 años en nuestro país, el coronavirus mata 2,5 veces más que influenza y 2 veces más que sincicial. Cuando sincicial, los que son pediatras aquí, especialmente los neonatólogos, sabrán que es el principal patógeno respiratorio, ¿sí? En los menores, particularmente de 5 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventajas tiene de vacunar a los niños? Y ya casi acabo, contra el COVID. 1, disminuyo la carga de enfermedad de niños ya en adolescentes. Incidencia, mortalidad, hospitalización, uso de medicamentos, ausentismo escolar, ausentismo laboral. ¿Sí? Por eso las maquiladoras del norte del país están vacunando a los niños de sus empleados. Las mismas maquiladoras que les pusieron las vacunas a sus empleados. Porque no quieren paros. Dicen, primero vacuno el empleado, ya puedo vacunar a los niños. Las maquiladoras están pagando esas vacunas.
Disminuye la transmisión del virus a nivel comunitario, por tanto, mitigo el tamaño, la velocidad e impacto de la pandemia. Hago una estrategia capullo para la protección de la población vulnerable, ya sea porque no se ha vacunado, no se quiere vacunar o por falla vacunal. Bien importante, vuelvo a disminuir la carga de enfermedad en mayores de 75 años. Evito la secuela del COVID largo. Sabemos que existe el COVID largo. Digo, no es lo mismo que le dé COVID largo a alguien de 60 años cuya expectativa de vida en este país es de 25 o 30 años, a que le dé un COVID largo a alguien que tiene una expectativa de vida de 70 años todavía. Eso me va a causar un problema de salud pública que pudiera llegar a rebasar el problema que tenemos hoy de obesidad, hipertensión, diabetes y cáncer. Mitigo el reservorio viral en los humanos. No es posible erradicar ni eliminar al SARS-CoV-2 y quien les diga eso está mintiendo. Pero sí puedo limitar su presencia en humanos. Y si vacuno a los niños, encierro el virus para que en los lugares templados se presente únicamente en picos invernales y en lugares tropicales tenga una baja endemia a lo largo del año. Genero una inmunidad de rebaño efectiva que me va a llevar a todo lo anterior. Pero para eso necesito vacunar, para dejar las mascarillas y las medidas restrictivas, tengo que vacunar arriba del 88% de la población, de toda, desde la más chiquitita hasta la más grandota. Puedo hacer reactivación masiva de actividades que involucran a niños, académicas, sociales, recreativas, culturales. Y bien importante, y algo que no nos han entendido, disminuyo la presión selectiva del virus. Hoy tenemos un foco rojo en México y en Estados Unidos para el surgimiento de una nueva variante derivada de la Delta que sea todavía más transmisible y que sea más agresiva. Y bueno, ¿no? Esta es la plática que hoy les doy con este mensaje, porque es importante que entendamos que sí hay que vacunar a los niños y que eso nos va a traer muchos beneficios, no solo a los niños, al resto de la población. Muchas gracias.